Bien hallados y queridos suscriptores, antes de irnos a la cama, la idea que se tiene es subir este vídeo tan interesante y en el que cumplo una promesa que se les ha prometido a todos ustedes, y es el de... Uy, mi elefantito no sale, el pequeño Trumpy. Y antes de eso, Lo siento. Ay, lo siento, Honey, pero no podemos hacerlo así. Tenemos que hacerlo como antes. Sí, ya creo que estamos mucho mejor, ¿verdad, mis bien hallados y queridos suscriptores? Sí, creo que eso es lo ideal. Ya hemos encontrado el truco. El truco era subirle dos. Creo que así me podrán ustedes ver la cara y yo... Y al mismo tiempo que se vean que, o sea, sí, exactamente. Creo que hemos hecho lo correcto y que el truco era subirle. Espero que esto complazca a mi amiga Honey. Se preguntarán ustedes por qué he tardado tanto en grabar este vídeo. Este vídeo que se graba hoy, pero se subirá a la mañana, porque si no, no podría dormir. Hoy ha sido un día aciago, porque no he podido grabar con el tío. Me escribió en torno a las 12 o a la 1 y pico y yo se estaba ocupado preparándose este vídeo y no se pudo, ciertamente, mis bien hallados y queridos suscriptores, no he podido contestar a su llamada y también me perdí el vídeo de Mike. Hoy ha sido un día aciago por esas cuestiones, mis bien hallados y queridos suscriptores. Se les debe decir una cosa, que una de las cosas que estuve investigando fue el tema... ¿Saben ustedes lo de Mel Gibson y su película La Resurrección? Parece ser que se va a inspirar mucho en textos de la Biblia etíope para hacer la película y para conocer el tema de los vigilantes, los nefilim, sobre todo el libro de Enoch, por ejemplo, el de los libros de Gavira, por ejemplo, donde muestran un Jesucristo guerrero, y la ascensión de Isaías y su descripción de los 7 cielos. Eso es lo que se les quiere decir. Copilot me ha dicho que posiblemente también se inspire mucho en el libro de Esdras IV. Ya se les comentará, a ver si se tiene la ocasión de conocer un poco y leer esos temas. Eso sí, Copilot me ha dicho que los libros que pueden ser más problemáticos con la Iglesia Católica son el segundo de Enoch y el tercero. Y sobre todo la cuestión de que el mal no viene tanto de los ángeles, sino que vienen de los demonios. Pero sí es interesante ver la rebelión angélica y el tema de los vigilantes, cómo se tuvieron relaciones con humanas. Es un tema que yo estaba muy equivocado. Yo, cuando discutí con mi amiga Anna Stelwen y con mi amiga judía María Elena Benán, creí ciertamente en esa unión carnal entre ángeles y humanos, e hijas de los hombres. Yo creo que estaba yo muy equivocado. Creo que es mejor comprender la otra visión, o sea, los del linaje de Set juntándose con hijas de Caín, o al revés, o cainitas juntándose con hijas de Set, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Ahora por fin se está haciendo esta crítica de Christine Labrans. El objetivo con el que se hace esta crítica, mis bien hallados suscriptores, es lo que ya dijo sabiamente, por ejemplo, Indiana Jones al gran tapón en la película El Templo Maldito. Fortuna y gloria, hijo, fortuna y gloria. Y lo primero de todo, antes de que se pase a hablar, por ejemplo, de esta trilogía, que les va a desagradar mucho lo que les va a desagradar mucho lo que se les va a decir, mis bien hallados suscriptores, pero es una saga de novelas que me ha dejado muy frío, la trilogía de Christine hija de Labrans. Esta mujer habrá podido ganar un premio Nobel en 1928, pero esta novela podrá ser... Pero yo creo que los elogios hacia la figura de Sigrid Undset son desmesurados. No me parece que sea la mejor novelista histórica que he leído. Y desde luego tampoco la mejor novelista medieval que se haya conocido, mis bien hallados suscriptores. Yo creo que supongo que el fracaso con Sigrid, o el hecho de que esta novela, a ver, no es un fracaso y no va a suspender y no es una mala novela, pero me habían hablado tan bien y me habían dado tantas esperanzas mis bien hallados suscriptores, que sí que se puede considerar como una decepción, eso es lo que se les quiere decir. Una decepción, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Uno se esperaba algo más, o sea, es que ese es el problema. Si a alguien como yo le gusta tanto Mika Baltari, es que un set es otra cosa, o sea, uno es un río, como ha descrito maravillosamente bien Copilot o el Palantir,
y otra es La Roca, es una roca dura y seca. Y voy a decirles una cosa, no es una mala escritora. Si ustedes personalmente se han tomado la molestia de leer a Sigrid Undset, se habrán dado cuenta personalmente que tiene dos novelas por las que yo creo que sí, que el premio Nobel se lo merece. A ver, yo soy muy crítico con ese premio. A mí me parece, como dice don Juan Manuel de Prada, el premio del dinamitero. Y que hay sobre representación de escritores nórdicos en el premio Nobel si consideramos que es el mejor el premio, el premio que hace justicia a las letras y consideramos que los mejores escritores son los que ganan el Nobel. Una mentira como un pi. Una mentira, vamos, más grande que una catedral, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso no es verdad y voy a decirles una cosa, y aunque fuera esto verdad, no ganan los mejores escritores nórdicos. Yo se les vuelve a decir otra cosa, mis bien hallados suscriptores. Mika Waltari con un solo dedo tiene más talento que la mayoría de los escritores nórdicos que han ganado el premio Nobel. Y curiosamente, qué casualidad, Mika Waltari no gana el premio Nobel. ¿Y por qué no lo gana? Mis bien hallados y queridos suscriptores, no gana el premio Nobel porque es demasiado popular y porque se vende mucho, a pesar de destacar en muchos géneros, como la novela histórica, la novela contemporánea, la novela policíaca. Es un escritor todoterreno, que se lee en todo el mundo y yo creo que merece la pena. O sea, la verdad a mí me entristece muchísimo que no se haya dado esa gran oportunidad a Mika Waltari. Para mí es el mejor de largo, de largo. Ya se les recomendará porque al final hablaremos un poquito de grandes escritores. O sea, esta es una mujer, Sigrid Undset, que nace en un año que muy parecido, o sea, nace 100 años antes de que yo nazca, en el año 1882, mis bien hallados suscriptores. Es hija de un padre que es arqueólogo, especialista en la Edad del Hierro, Ingval. Ingval Undset, tenemos que tener un poco de cuidado para ver, mis bien hallados suscriptores, cómo va. Es la hija de un arqueólogo, Ingval Undset, y es muy interesante porque se va a adaptar mucho al tema, a la metodología histórica de lo que va a ser Analp. O sea, es una escape contra el positivismo, por ejemplo, y el historicismo, por ejemplo. O sea, los Fustel de Coulanges y toda esa escuela, por ejemplo, se va a adelantar mucho a la escuela de Lucien Lefebvre y Mar Ferro y Ferdinand Brodel, eso es lo que se les quiere decir. No, perdón, Bloch, Lefebvre y, y Ferdinand Brodel es de la segundo nivel de Annals. O sea, al final llegamos a una historia sin historia en el que más o menos se habla de la vida cotidiana y se suprimen los hechos históricos y políticos que nos habían llevado, por ejemplo, al nacionalismo. Y esto hizo que la historia se volviera aburridísima y desembocó en el fracaso de Annals. Y esto yo creo que es lo que va a caracterizar un poco la novela de la trilogía de Christine, hija de Laurence, que fue curiosamente esta novela la que le permitió ganar a la autora el Nobel. O sea, ya se había convertido al catolicismo en el año 1926, unos años antes. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Es muy interesante comparar a esta escritora, y yo al menos lo he hecho, con, por ejemplo, con Ursula K. Le Guin, porque es interesante comparar a Ingval Undset, por ejemplo, con el padre de la antropología, que es Alfred Kroeber, que es el padre de Ursula K. Le Guin. Y es muy interesante lo que nos ha dicho Copilot, que uno encarna la realidad, en este caso Undset, y el otro es encarna la posibilidad. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Si yo, esta mujer pues escribió su primera novela con 25 años, la historia de Marta Oulié, o Jenny, donde habla que he matado a mi marido, o sea, herida más o menos el estilo de un naturalismo zoliano que al final es una lástima que esta mujer no conociese a Mansens van der Mers, que al final va a desembocar, por ejemplo, en Dostoyevsky, por ejemplo. Yo creo que se va a acercar muchísimo a Fyodor Dostoyevsky. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Ese es caso muy interesante lo de Dostoyevsky, y comparar esto con... Y es que su literatura es pétrea. Yo debo reconocerles que esta obra se intentó hasta el año 2021, que fue cuando lo conseguí, se intentó leer esta obra
en 5 ocasiones, 3 para serles exactos, y fracasé. Esta obra, por supuesto, se va a dividir en 3 libros. Uno es La Corona, que va a contar las hazañas de Christine, hija de Labrans, y la familia de Labrans. De hecho, Labrans es un personaje que a mí me parece mucho más interesante que su propia hija. Y luego... Y hasta el matrimonio de la propia Christine, como una especie de desafío, por ejemplo, a la ley y, por ejemplo, a la iglesia y a la moral, por ejemplo, y a la religión. Es una lucha de la mujer contra Dios, en cierto sentido. Y este es uno de los problemas que yo le puedo achacar, por ejemplo, a la novela de Sigrid Undset. Eso es lo que se les quiere decir. Es que yo tengo la sensación, leyendo esta obra de Sigrid Undset, mis bien hallados y queridos suscriptores, tengo la sensación de que el gran problema que yo le veo es que tengo la sensación de que me pasaba lo mismo que con la obra de Hamnet de Maggie O'Farrell. Tengo la sensación de que estoy leyendo la historia de una familia del siglo XX travestidos y con ropas del medievo. Eso es lo que se les quiere decir. Aquí hay muchas de las cosas que experimenta Sigrid Undset, pues las experimentó que experimenta Christine, las vivió personalmente la propia Sigrid Undset, su relación con Erlenba encarna, por ejemplo, el fracaso que va a tener la propia autora con su pareja, de hecho, podemos decir, que es Castus Svarstad, un pintor bohemio al que conoció en Roma y que tiene una vida muy libre. O sea, fue ella la que tuvo que cuidar a los 3 hijos del matrimonio y, por ejemplo, tuvo que cuidar a los 3 hijos del matrimonio y también del matrimonio. O sea, este hombre estaba casado y se divorcia para casarse con Christine. O sea, no es muy diferente de lo que pasa aquí, por ejemplo, por ejemplo, Christine pues se encapricha de Erlen y le hace y prácticamente son sus decisiones los que le llevan a Erlen a cometer un crimen, pero no nos adelantemos. O sea, esto es muy interesante. A mí el comienzo me ha fascinado con la descripción del linaje de Christine como si fuera un linaje casi bíblico. Es muy interesante, por ejemplo, la descripción de los bosques. A Labrans prácticamente comparando a los hombres con las fieras, siendo las fieras más benévolas, porque por lo menos las fieras actúan la violencia es instintiva, no es debida la violencia, por ejemplo, no se debe no es intencional, no es voluntaria, es obra de la naturaleza, no procede de ellos mismos, como en el caso de los hombres. Estamos ante todo ante una familia que tuvo vínculos nobiliarios, la familia de Christine, pero en realidad estamos ante una familia de campesinos alodios. Aquí, aunque por ejemplo salen reyes, salen obispos, tienen aquí un papel secundario y por eso se ha comparado esta novela, por ejemplo, con Anal. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Se ha comparado con la historia de Anal por mis bien hallados y queridos suscriptores por la sencilla razón de que esta es la historia de las vidas cotidianas, y eso es lo que puede hacer que un escritor que un lector se frustre, como me pasó a mí. O sea, estamos ante 1000 páginas, pero 1000 páginas que pesan como una losa, en las que o pasan muy pocas cosas o pasan demasiadas. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Hay momentos en que uno está deseando que pase algo. O sea, si usted viene aquí buscando intrigas políticas, las habrá. A ver, intrigas políticas va a haber en la segunda parte, que es la mujer. En la segunda parte sí, va usted a hablar un poco de los reyes, pero vamos, esto no es Juego de Tronos. Aquí no va a haber, yo qué sé, no se va a hacer el delicioso, no va a haber intrigas políticas, no hay duelos a espada, no hay aventura, no hay no es peliculera, es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Esta no es una peli que deja fría porque no es peliculera, no es una fe, por ejemplo, como a mí me gusta, de Mika Waltari, que para mí es el mejor escritor nórdico de todos estos, mis bien hallados y queridos suscriptores. Es el que, si usted está buscando aventuras, batallas, intervenciones de los reyes con los personajes ficticios, esta no es su novela. Yo ya se lo aconsejo. Es verdad que
Los reyes son, sí, pasan, vienen, o sea, aquí aparece el rey Magnus, aparece el rey Hakon, aparece la reina madre Imber, aparece Erling Birkun, o sea, sí, va a influir, pero no tanto como ustedes creen. Ante todo, estamos ante la historia de una familia normal. Estamos ante Labrans, un hombre que se ha casado con Ranfrid y que va a tener 3 hijas. O sea, una de ellas es la propia Kristin, que es la favorita de Labrans. Luego está Ulgil, que es una niña que va a quedarse minusválida. También le pasó a la propia Sigrid Undset que una de las hijas que tuvo con Svarstad, del que luego acogiéndose al privilegio paulino, pues se va a separar de él, pues una de las hijas que tuvo con era también una chica minusválida, va a sufrirlo por un accidente. Hay momentos, por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, también, esta no, es interesante comparar, por ejemplo, y después sigo con la novela, comparar a la Sigrid Undset con, por ejemplo, con sus contemporáneas escritoras nórdicas, como se nos cuenta aquí, por ejemplo. Es muy interesante compararla con Karen Michaelis, la escritora danesa que escribió la edad peligrosa, cuenta, por ejemplo, los cambios de la mujer en la madurez y que pueden ser peligrosos. O sea, luego está, por ejemplo, una escritora que yo sí que les recomiendo, como es Selma Lagerlöf. A mí, Nils Holgersson, a mí me gustó mucho. Costa Berlin, bueno, no estaba mal. Yo creo que le hubiera puesto la misma nota que estas. También tiene el toque y los Levenskoll, por ejemplo. Esa no la he leído, pero me gustaría mucho leerla. Mi amigo el profesor Manuel Alfonseca sí que ha tenido más gusto, ha tenido el placer de leerle algo más. Tiene también alguna novela como El Anticristo, Jerusalén, tiene historias con pastores. Ahí lo mágico, lo mitológico está mucho más presente en Sigrid Undset. Aquí también, aquí por ejemplo va a aparecer el paganismo que todavía se niega a morir, o sea, va a aparecer una especie de reina de los elfos y de los enanos que amenaza con raptar a Christine, por ejemplo. Oye, alguna cosa nos tiene que dar un poquito de... A ver, no es una historia, por ejemplo, no es una saga nórdica, por ejemplo, al estilo de las que luego va a hacer Halldor Laxness. Halldor Laxness, que es lo contrario, es un hombre que se va a convertir al catolicismo, pero la llama de la fe se le va a apagar y va a optar por el socialismo, o sea, por ese humanismo ateo que al final, por ejemplo, la estación atómica o gente corriente, por ejemplo, es... Gente independiente, perdón, gente independiente es lo que va a acabar quitándole, por ejemplo, de esas novelas yo le doy un cinquillo, o sea, un 2,5 raspado a la campana de Islandia. Tiene alguna cosa interesante, como por ejemplo el tema, la resistencia final del obispo y cómo se pidió a Carlos V que fuera a ayudar a los islandeses a cambio de coronarlo rey de Islandia, lo cual hubiera sido un tema muy interesante. Ahí creo que conocí a Ari, el erudito, por ejemplo. No es la. Se preguntarán si cuál fue la primera saga vikinga católica. Pues yo creo que fue la saga de Ingvar, el viajero. O sea, habría más, por ejemplo, ya saben ustedes, y esto lo vimos por la escritora Anya Seaton, por ejemplo, que si vieron ustedes mi crítica de Avalon, ya vimos que el conflicto que tuvo Leif con su padre Eric, el padre era pagano y fue el que llegó a Groenlandia, una operación, por cierto, de blanqueo espectacular de la propia Groenlandia, que nadie se habría dado cuenta de la propia Groenlandia si no se hubiera hecho una operación para blanquear a la propia Groenlandia, eso es lo que se les quiere decir. O sea, era una tierra helada en la que no crecía nada y lo embellecieron diciendo que era una tierra verde, pero bueno, es lo interesante. Pero vamos a ver, es muy interesante. Lo que tiene bueno Sigrid Undset es que la fe que nos describe aquí es genuina, es verdadera, es sincera, eso es lo que se les quiere decir a diferencia de Anya Seaton, que su fe es un decorado y que se va adaptando a los tiempos, es odiernismo y cezguesia pura, como ya vimos. Es verdad que aquí hablamos muy bien y que me hubiera gustado que Cristina, hija de Labrán, se hubiera parecido un poquito más a Avalon de Anya Seaton. Supongo que era eso lo que buscaba. Novela histórica, aventuras, o sea, vikingos, peleas, conflictos, o sea, la fe, por supuesto, porque no puede haber nada sin el cristianismo. Un libro para mí no está completo si no hay conversión religiosa, si no hay religiosidad, o sea,
Para mí la religiosidad es lo más importante y eso es lo que hace que esta novela sea tan valiosa, a pesar de los defectos que se le van a señalar durante todo el análisis de esta obra. Eso es lo que se les quiere decir. Por ejemplo, ese lo tenía, pero los personajes lo van a ir perdiendo. Según van avanzando las novelas de Anya Seton, vemos que la fe es un decorado. Por ejemplo, en Catalina ya vemos que la reforma va a ir tomando peso y que, por ejemplo, Wycliffe va a influir en los personajes y ya son heterodoxos y van a romper con la iglesia. Eso es lo que se les quiere decir, a pesar de Santa Juliana, por ejemplo. Y además es un tema, van a hacer algo muy parecido a lo que hace aquí, o sea, una unión muy moral entre Juan de Gante y, por ejemplo, Catalina. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es muy interesante, por ejemplo, cómo va creciendo la niña, las diferentes relaciones, la madre que tiene, que es casi más o menos depresiva. O sea, aquí más o menos los hijos van a cometer los mismos errores que los padres. Los padres van a querer que evitar a los hijos todo ese problema, pero al final van a ser los hijos los que van a acabar cometiendo los errores que cometen los padres, y esto va a pasar con el hijo, va a pasar con la hija, va a pasar con los nietos. O sea, esto al final, por ejemplo, eso es lo que va a pasar. Es muy interesante, por ejemplo, yo creo que el primer contacto por ejemplo, de Christine, hija de Labrans, con la fe encarna con el interesante sacer. Por ejemplo, Sir Eric es tratado de forma un poquito más áspera, más ruda, es un hombre mucho más violento, es avaricioso, aparte tiene un problema, Sir Eric, y es que tiene un hijo que tiene una vida muy disoluta, y no hablemos del nieto, por ejemplo. O sea, eh, por ejemplo, una de las cosas que va a hacer que va a hacer Christine es hacer un simulacro de boda, lo que llevará con uno de los personajes. Habrá uno que, por ejemplo, uno de los hijos que imite a Sir Eric, uno de los nietos, y entonces esto provocará las iras de Sir Eric, por ejemplo, y, y que recibirá una dura reprimenda. El problema de Sir Eric es que es un sacerdote que tiene hijos. Fue hijo de un pirata, seguramente los tuvo antes de su ministerio sacerdotal, pero oye, ahí está, y ahí están los problemas. O sea, de ahí que la Iglesia legislara a favor, por ejemplo, del celibato en el concilio de Cartago, y luego se acabó todo esto imponiendo, por ejemplo, en el siglo XI con la Reforma, una reforma que fue rechazada en Francia, pero fue aceptado por Alemania y tuvo la influencia de los patarinos, por ejemplo. O sea, para que esta reforma en el siglo XI se aceptase, era necesario, era necesario contar con el apoyo de las ciudades y del patriciado urbano, y de ahí proceden sobre todo los patarinos que en un principio eran reformadores que querían reformar la iglesia y luego acabaron contaminándose con otros movimientos como los albigenses, los cátaros los valdenses y otras herejías. Eso es lo que van a penetrar, y va de tal forma que si usted lee, por ejemplo, el nombre de la rosa, pues no va a distinguir a unos ni a otros, pero en un principio la idea era esa. O sea, la idea es esa, y parece ser que, bueno, los cátaros llegan, pues, después de las persecuciones que sufren acá debido a los bizantinos. Este tema ya se analizó, por ejemplo, con los famosos paulicianos, en la novela de Bizancio, por ejemplo, de Stephen R. Lowin. No se pierdan esa reseña que se hizo en mi canal, mis bien hallados y queridos suscriptores. Después de esa interesante reseña, pues eso es lo que ocurre, pues, pero quizás es más interesante, por ejemplo, el caso de Fray Edwin, por ejemplo, y su historia en Inglaterra. O sea, es el primero que se va ganando el tema de la fe, le va explicando un poquito la vida de los santos. Hay geografías edificantes, por ejemplo, como la de San Olaf, por ejemplo, la historia de una familia que necesita comida y se cruza San Olaf, y entonces les aparece un cerdo, y luego la matriarca llora porque ¡ay, no sé dónde servirlo, señora! No haber pedido al cerdo. No, esto lo cuenta aquí. O sea, oye, por buscarle algo mínimamente divertido a esta novela. Yo es que reconozco que el humor no es la característica principal de los nórdicos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. De todas formas, se debe reconocer una cosa, que a mí la evolución de Sigrid Undset me encanta.
O sea, pasar, por ejemplo, de una especie de feminismo a una visión casi muy crítica con el feminismo. Sigrid se llegó a decir del feminismo que le pareció el martirio del ridículo. Es muy interesante comparar esta trayectoria y por eso se lo pregunté a Copilot de Sigrid Unse que tuvo un matrimonio fracasado con el caso de Dorothy Leigh Sayers, que tuvo varias parejas, a uno de ellos lo hizo morir en veneno mortal, por ejemplo, una de sus parejas, con otro tuvo un hijo natural al que no reconoció hasta muy tarde, hasta muy tarde, eso es lo que se le... Y en cambio, sí, Dorothy Lee Sayers fue una mujer muy emancipada y muy feminista y en cambio la propia Ulset al final va a decir que lo que verdaderamente libera a la mujer es aceptar la servidumbre y, por ejemplo, y el sufrimiento. Eso es lo que verdaderamente la hace, la cincela, la modela, y esto se ve mucho aquí, por ejemplo. Los personajes aquí, en esta novela, mis bien hallados y queridos suscriptores, aprenden de sus errores. O sea, por ejemplo, va a tener el personaje de Ulgil. Es que pasa, muchas de las cosas que pasan aquí son casi producto de la fatalidad, casi accidentales. Por ejemplo, la forma en que se queda paralítica la pequeña Ulgil, por ejemplo. Eso es casi ocurre por un accidente desgraciado, por ejemplo, o cuando el nieto de Shira Eric intenta abusar de Christine y quien sale muy mal parado, mis bien hallados suscriptores, no es el nieto del sacerdote, sino la propia Christine. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. No siempre lo que ocurre es justo. A mí una de las cosas que me gusta es cuando van a la ciudad, a la capital, a Trondheim, y se encuentran, por ejemplo, se escapa una pantera y ahí es cuando conoce a Erlen, que va a ser el prototipo de todas las desgracias, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir. Este Erlen Nicolausson, por ejemplo, es un hombre que ha sido excomulgado por la iglesia y rechazado. Y además, para colmo, no sé si es sobrino de una bruja llamada Ashgil. Y esta es una de las cosas que pasan, por ejemplo. Lo que ocurre es y encima esto es lo curioso, o sea, se enamora de Erlen cuando ya la propia Christine está prometida con un tal Simón Darre Arnesoen, por ejemplo. A Beinten, por ejemplo, lo llega a retar Arne y le culpa, y precisamente le llegan a culpar a ella de la muerte a Arne, o sea, de la muerte de Arne, o sea, aquí todavía persisten las tradiciones, por ejemplo, del frío legalismo de los vikingos, algo que, por ejemplo, algo ocurría, por ejemplo, en la saga de Thorfinn, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Thorkel, la saga de Thrankel, por ejemplo, de Thrankel, sí, creo que se llamaba la saga de Thrankel, que tradujo, por ejemplo, John Wynne, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere. Un discípulo de Tolkien. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Pues eso, o sea, hay otra cosa y es que es otra cosa, o sea, por ejemplo, a ver, este hombre además es que está casado con una mujer llamado Elin, por ejemplo, este Erlen, por ejemplo, está casado con esa mujer, por ejemplo, y además, y además es que su tía es una bruja que además se dedica a hacer cosas, y además pide ayuda a Munan, para le interceder, y luego recurre a una alcahueta llamada Flega. O sea que esta novela no se esconde, no es escabrosa, no es. Es verdad que van pasando cosas, lo que pasa es que todo se hace pesado, 1000 páginas, cuando esto te lo podría resolver, yo que sé, Susaku Endo en 200, o por ejemplo, o Brian Moore, y además tú lo recuerdas, o sea, queda como imagen, y aquí es que se te hace bola, muy pesado, eso es lo que... Yo es que la segunda parte, que es la historia de la mujer, yo ya les dije que abandoné el relato porque es que se me hizo insoportable. Y además es que es esto, o sea, y esto lo hemos hablado con Pilot y yo, esta es la historia de una hija que está constantemente decepcionando a su padre y fallando constantemente. Y eso es lo que se les quiere decir. Por ejemplo, la acción más importante del primer acto, o sea, el caso de la esposa de Elin, quien hace tomar y que convierte a Erlen en lo que es la propia Christine. Christine es tan culpable del crimen como su marido, o sea, como su futuro marido. Eso es lo que se les quiere decir, como el propio Erlen. Y además es un cobarde, ni siquiera se atreve a pedirle la mano a Erlen al padre. O sea, ¿qué me va a contar? Al final esto pasará un poquito esto, o sea, que al final los padres, oye, ya está consumado, no podemos hacer nada y encima
la niña es que encima, antes de casarse, ya ha tenido sus relaciones sexuales con Erlen. O sea, al final es que los pecados de los hijos, de los padres, repercuten en los hijos y los hijos los emulan. O sea, eso es lo que se les quiere decir. Y ese es el lamento final que se produce en la primera historia. Eso es lo que se les quiere decir. También, por ejemplo, se tendrá un poco que reconciliar con Edwin, porque Fray Edwin, por ejemplo, va a morir, por ejemplo, y al final tiene que haber una reconciliación también con el sacerdote Fray Edwin. Luego la segunda parte, que fue la que se me hizo muy pesada, eso es lo que se les quiere decir, estas sí que ya hablan un poco de políticas, te van diciendo cómo los diferentes hijos te hablan de Nakbe, por ejemplo, te hablan de Björgulf, con este me identifiqué porque en aquella época, por ejemplo, cuando lo leí, me había aumentado la miopía y claro, luego estaban, por ejemplo, otros personajes como Gaute, que es el favorito de Christine, luego están Skule, Ivar y otros dos hijos, luego está el pequeño Erlen que va a nacer y va a morir pronto. Y aquí sí que te cuentan un poquito más las intrigas políticas. Todavía no está la Unión de Calmar, que va a ser del año 1390. No sé si es 1394, 1395, con la reina Margarita, que es cuando se produce la unión de... que es lo lógico. Yo no entiendo por qué Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Groenlandia no están unidos. Deberían estar unidos para ser un país fuerte. La Edad Media lo dejó todo atado y consolidado, y en cambio vemos como la reforma, en lugar de todo el mundo lo considera como unificador, cuando es lo que ha hecho es disgregar, separar. Y esto habla del origen demoníaco del propio protestantismo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Esto es lo que lo hace pesado, por ejemplo. No lo entiendo, es que de verdad esa fascinación de todos por hablar de San Martín Lutero, que no es más que un malvado heresiarca, una persona dañina y nefasta para la historia de la humanidad. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Lo que hizo fue dividir, enfrentar, y todos los reinos aquí divididos, o sea, y encima reinos protestantes dividiéndose entre ellos, porque es que todos los países del norte aceptaron la reforma. Dinamarca y Suecia. El rey loco se convirtió al protestantismo. Luego, claro, cuando le destronaron, claro, ya luego volvió. Esto, por ejemplo, va a ser tratado por Johannes Jensen, el premio Nobel en La caída del rey, una novela que yo intenté leer y, por favor, ojalá alguno de ustedes la haya leído, pero yo no pude. Fue insoportable de lo pesada, lo aburrida, lo larga que era. Oh, yo no pude, de verdad se les debe decir esto. Esto creo que ya lo hemos hablado. Aquí, por ejemplo, es muy interesante el papel que toma Labranche en el tema de la política. O sea, se habla, por ejemplo, del problema de las minorías de los reyes, opta por apoyar a la reina madre Imberg, que casi le recuerda a su hija y por eso la apoya. O sea, es muy interesante. Y luego está el caso del canciller Birkun Erling, que va a ser muy interesante porque va a tratar de hacer lo correcto para el reino de Noruega. Y esto va a provocar que uno de los personajes, en este caso el personaje de Erlen, pues se acabe metiendo en más problemas. En este caso también es muy interesante porque aquí conocemos a dos sacerdotes que van a ser esenciales en este caso para dos sacerdotes en este caso benéficos, como son Gunulf, el hermano de, mm, de Erlen, por ejemplo. Gunulf, este tema va a ser muy interesante, que es lo contrario que su hermano, este es un sacerdote de verdad. Y, por ejemplo, ya vemos una cosa, que también la bruja Asgil también ha tenido... Asgil, o sea, hay una cosa que a mí no me ha gustado mucho de esta novela y se les debe decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Lo que no me ha gustado mucho, y eso se le debe decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores, lo que no me ha gustado mucho de la novela es que hay momentos en que parece... Aquí es que, y esto lo dice muy bien Copilot, o sea, nuestro Palantir, aquí generalmente esta novela no es como las novelas de Selma Lagerlöf, por ejemplo, donde la magia, donde lo sobrenatural, aquí si aparece lo sobrenatural es que es malo, es que está influido por el pecado, eso es lo que es la destrucción del orden natural y moral, o sea, eso es lo que se les y contra la iglesia, o sea, es que este personaje
Christine lo que hace es sublevarse contra Dios y el matrimonio con Erlen es en realidad un desafío, eso es lo que se les quiere decir. Eso no quiere decir que sea una mujer condenada. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que va a hacer es someterse a la disciplina de la iglesia y hacer una penitencia. Es curioso que la única que haga la penitencia por lo ocurrido con el INE, o sea, la esposa de Erlen, sea la propia Christine. El otro sacerdote más interesante del que quería es Sir Eilif. Eilif, que es el personaje comprensivo que se va a ocupar de Christine, hija de la Branch, se va a ocupar de ella. Pero es que se les vuelvo a decir una cosa, y este es un tema que yo ya les digo, otro de los grandes problemas que vi, aparte de, como ya se les contó en el vídeo, sé que voy a ser un poco pesado y repetitivo y redundante, pero lo que se les quiere decir que yo es que cuando leí esta novela, yo tenía la sensación de que no me encontraba ante una familia medieval. Sí, es verdad, está formada por campesinos, alodios, esto es decir, campesinos libres, no son siervos, pero yo tenía la sensación de que por mucho que me parecía encontrarme ante una familia medieval, en el fondo de mi corazón lo que ocurre es que me estoy encontrando ante... Es que la propia autora vuelca demasiado sus vivencias personales, eso es lo que se les quiere decir. Las vuelca demasiado en esta novela y se nota en exceso. O sea, este drama, si en lugar de... yo puedo pensar dos cosas. O que la humanidad apenas ha cambiado y que casi no hay diferencia entre la humanidad desde los albores de la prehistoria hasta nuestro siglo XXI, o es que me parece a mí que ha influido demasiado los avatares y las vivencias de la propia autora. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Yo creo que eso ha sido decisivo y no creo que para bien. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Y de ahí que, por ejemplo, aquí vemos que ya van a empezar las desavenencias. Yo les quiero decir que muchos de los problemas que tuvo con Castus Svarstad, la propia autora los ha reflejado y los ha volcado en su propia obra. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es lo que se les quiere decir. Tengo que estar mirando cada no sé cuánto tiempo para que, por favor, el móvil no se nos apague, porque si se nos apaga el móvil, pues no tendremos ese vídeo. Así que por eso me estoy acercando tanto a la pantalla. Es lo que tiene por no poder grabar todo lo que a mí me gustara, mis bien hallados. Ya saben nuestras limitaciones técnicas. Eso es lo que se les quiere decir y por eso me estoy acercando. Ah, por cierto, ya que mientras recuperamos el aire por el resuello, mis bien hallados suscriptores, esto es como una carga de caballería, aquí no hay descansos. Vamos a enseñarles una foto de la autora, por si acaso. Ya saben, una escritora fuerte, maciza, de mujer madura. Ya hablaremos un poquito también de Undset, porque al final un poco supongo que se hablará un poquito de sus otras obras que escribió, ya saben. Bueno, vamos a ver, yo creo que gran parte del fracaso, yo creo que es que vamos a ver, ya saben ustedes que Labrance, aunque no le gusta mucho, ojo, ya nos estamos quedando en el 5% de batería. Vamos a ver, ahora, por favor, recen ustedes para que no ocurra un desastre. ¡Eh! Parece que vamos a poder seguir grabando, mis bien hallados y queridos suscriptores. Bueno, demos gracias a la providencia por... Uy, perdón. Demos gracias a la providencia por este afortunado giro. Este canal se destaca por eso. Aquí hemos heredado la frescura y la naturalidad quilleneana y su sentido del humor. Así que aquí hay mucha improvisación, como pueden ustedes imaginarse y ver. Ya les hemos dicho una cosa. Labrance, a pesar de que le desagrada su yerno, al final le ha ido cobrando afecto. El mismo afecto que, por ejemplo, el señor Bennet le hubiera podido coger a Wickham. Ah, de verdad, o sea, ya que por lo menos este yerno es una decepción, por lo menos, oye, vamos a ver las pocas buenas cualidades que tiene. Y esto lo he visto, por ejemplo. Aquí se ve que muchas veces cuando hay una ruptura de parejas y empieza ya a haber violencia doméstica y maltrato, es verdad que por supuesto hay una mayor el maltratador tiene más peso que eso, pero muchas veces, y es algo que no se quiere decir porque si no nos censurarían, muchas veces hay veces en que el maltratador es
¿cómo se lo diría a ustedes? Por supuesto que esto hay que condenarlo y rechazarlo de todas maneras, pero aquí lo que ha pasado, mis bien suscriptores, es que muchas veces es la propia Christine la que provoca a Erlen y la causante, y la que le va a hacer cometer los errores. Son las tonterías de la. Y, lo, y las broncas, muchas se podrían haber evitado, y es la propia Christine la que hace que su marido pierda los estribos y sin ninguna razón. O sea, lo provoca, lo enfurece. O sea, es que es así. Aquí está demostrando los errores que ya cometió. O sea, se ha casado de forma deshonesta, han mantenido relaciones antes del matrimonio, eso es lo que se les quiere decir. Y luego, pues la convivencia ha sido desastrosa, o sea, es verdad que ha habido muchísimos hijos, como ya se les ha dicho a todos ustedes, unos van a ir muriendo, otros menos, eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores, van a ir muriendo unos y otros, eso es lo que se les quiere decir, pero y esto se lo advierte Laurence porque Laurence, por desgracia, que es el mejor personaje de la novela, pero es que al final es un gigante que no termina de despegar. Laurence yo creo que hubiera sido un personaje muchísimo más interesante y esto es una de las cosas que se les debe decir a todos ustedes, mis bien suscriptores, que una de las buenas cualidades que tenía Sigrid Undset es que no solo escribía maravillosos personajes femeninos, se le daban muy bien los personajes masculinos. Observen ustedes al Paul Selmer, por ejemplo, de Orquídea Blanca, por ejemplo, o la maravillosa novela que les vamos a recomendar, La zarza ardiente, que para mí es su mejor trabajo y es la historia de su conversión y es esa, con lo que diría Joseph Pierce, esa red de mentes que se ayudan los unos a los otros, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Eso es lo que hace esa novela tan valiosa. Yo creo que es su mejor obra. Yo jamás olvidaré a Harald Tangen y al padre Folk, por ejemplo, y a la monja y a la prima del protagonista. O sea, yo jamás voy a olvidar a esos personajes. Pues es un personaje que tiene fuerza, entereza. Es una mujer que describe personajes masculinos igualmente buenos. Se ha hablado de los personajes femeninos, pero los masculinos casi me parecen mejores. Y aquí es que el mejor personaje del libro es el padre, es Labrance. No va a haber personaje más bueno y más comprensivo, con la excepción de Anne de Vercors, el personaje protagonista de la Anunciación de Paul Claudel. No creo que encontremos un padre mejor en la literatura. Eso es lo que es muy difícil y eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, que se pueda encontrar un padre mejor en la literatura, mis bien hallados y queridos suscriptores. No creo que ustedes lo puedan encontrar. Y antes le va a avisar del desastre, le va a avisar que ella se espera a su marido y que ella va a ser la causa de la ruina, y eso es así. Y este episodio ciertamente se cierra, por ejemplo, y además aquí hay que contar con otro tema muy interesante que es lo que afecta mucho a la sociedad nórdica, y es, mis venerados suscriptores, el tema del escándalo. Es el tema del escándalo lo que va a hacer tan interesante, o sea, la calumnia, esto, por ejemplo, va a ser, ya saben ustedes que estaba prometida a un individuo llamado Simon Darre. Simon le va a hacer todo lo posible por ayudarla. Al final Simon, como no va a poder casarse con Christine, pues se va a buscar otra mujer y va a tener sus propios hijos, mis bien hallados suscriptores, pero la relación seguirá siendo, y va a hacer todo lo posible. Si es que le ha buscado, que eso es lo grave, que Labrance le ha buscado un buen prometido, pero se casó con Erlen, le prefirió, y eso fue la desgracia. Si esta mujer, Christine, hubiera estado con un hombre un poquito mejor, yo creo que el destino no habría sido tan nefasto. No habría sido tan desastroso ni tan nefasto, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y a lo mejor por ejemplo, al final va a haber, por supuesto, sí, un acontecimiento al estilo de Juego de Tronos, o sea, de Canción de Hielo y Fuego. Va a haber una intriga palaciega que va a hacer que un personaje esté a punto y corra una situación peligrosa. Yo creo que lo mejor hubiera sido que a ese personaje le hubieran ejecutado. Nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas y yo creo que seguramente la vida de Cristina hubiera sido mucho mejor. Bueno, se hubiera por lo menos convertido en una mujer respetable, pero no. Milagrosamente se opta por salvar al personaje principal. Y aquí llegamos a la última parte de la novela, mis bien hallados y queridos
que es la cruz. La cruz que yo creo que más o menos nos lleva a la última, a la conclusión lógica. O sea, se debe decirles, mis bien hallados y queridos suscriptores, que, bueno, ella tiene que cuidar casi, casi como si fuera una madre sola ahí, y bueno, y Erlen está a lo suyo, o sea, se ha conseguido salvar más o menos eso. Y esta es si antes habíamos visto la historia de la niña, ahora vemos la historia por ejemplo, de la esposa. En este episodio se analiza más la historia de la madre y, por ejemplo, vemos lo que le va pasando a los hijos. Por ejemplo, vemos cómo Gaute va a hacer lo mismo que sus padres y va Gaute, que es el hijo favorito, o sea, el tercero, si no nos falla la memoria. Hay uno que, por ejemplo, va a seguir el camino del padre, no sé si es uno de los hermanos, de los gemelos, no sé si era Selke o Ibar, uno que se iba a convertir en militar, que es una lástima, que es el que más va a seguir el camino de Erlen, o sea. Y luego hay un noble francés, y esta es la pega, que cuando va a ocurrir algo mínimamente divertido, no lo chafan. ¡Ah! Que se quería llevar personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores, se querían llevar al chico, o sea, llega un noble francés de moral muy dudosa que se quiere llevar al chico a vivir aventuras. Oye, por lo menos que se lo lleve, aunque sea un sinvergüenza y un alcahuete que abuse de él, pero por lo menos que pase algo. Es que esta novela, el gran problema que yo tengo con esta novela, mis bien hallados y queridos suscriptores, el gran problema que yo tengo con Christine, hija de la Branche, es que no hay nada, no hay aventuras, no hay emoción, no hay guerras, no hay incursiones, no hay un noble malvado. Bueno, da igual, no tiene esto por qué ser Ken Follett, no tiene por qué esto rodearse de nobles psicópatas. No hay la fe, no es vivida de forma desgarrada y existencial, que es lo que hace grande, por ejemplo, las novelas de Mika Baltari o de este o de Par Lagerbeast, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Cuando usted espera, esto es como ver, por ejemplo, ese episodio de Los Simpsons, no sé si lo vieron, en el que se pone a jugar Portugal contra México, perdónense a los portugueses y a los mexicanos, y dice el delantero al mediocampista, el mediocampista al delantero, luego al defensa, luego al no sé quién, y al final, y dice, ¡vamos, que ocurra algo! El público. Y al final, como no ocurre nada, pues al final monta una bronca. Pues aquí pasa un poco igual. Es que aquí, yo qué sé, tíos, llévatelo, vete a hacer una cruzada contra los lituanos y los finlandeses, los fineses, vete a hacer una peregrinación a Santiago de Compostela. Lo que yo le digo a esta novela y lo que le pido es, por favor, haz algo, que hagan algo, maldita sea. Por favor, es que no. Ay, 1000 páginas, 1000 páginas de novela, ¿para qué luego? Y encima, si es que la única, yo les vuelvo a decir otra cosa, la única que aquí por lo menos hace algo, yo vamos a ver, y esto es lo que se les quiere decir a todos ustedes, existen formas de hacer las cosas, bien, muy bien, bien, regular, mal, muy mal, pésimamente mal, y la categoría peor es al estilo de Christine, hija de Christine, que siempre va a tomar la decisión más errónea. Esto es como, por ejemplo, ocurría en esa maravillosa película, que es una de mis favoritas, Interstellar, donde más o menos le explicaba el padre, interpretado por Matthew McConaughey, lo explicaba a Murph, el porqué de su nombre y por qué la ley de Murphy no es que si algo malo va a pasar, es que va a pasar, sino si algo, lo que le está diciendo no tiene por qué ser malo, sino si algo va a pasar es que va a pasar. Y eso es lo que pasa aquí un poco. O sea, es que lo más grave de todo este asunto, mis bien hallados suscriptores, es que se echa un poquito de menos eso, esa acción, esa salsa. O sea, lo que le da gusto al medievo es eso. O sea, es que le pasa a esta novela lo mismo que le pasaba a la escuela de Annals, que entró en Barrena porque es que a nadie le interesa la historia de la economía, ni la vida cotidiana de las gentes. Aquí los grandes personajes, oye, yo lo siento, me duele, que está muy bien hablar de los campesinos, de los siervos, de los esclavos, de todo, pero es que eso es aburridísimo.
Eso es aburridísimo. Por eso Anal se fue al sumidero. Y hubo que llegar la tercera generación de Anal. No sé si fue Mar Ferro. Creo que sí, fue Mar Ferro. El otro era Bloch. Tuvo que llegar Mar Ferro y dice, oye, señores, o dinamizamos esto o es que... Y al final quiero decirles que Anal entró en Barrena y al final se tuvo que hacer... Y al final hemos llegado, por ejemplo, a esto. O sea, el fin de las escuelas históricas, de la microhistoria, de la escuela de Shorty Lee y Stone, por ejemplo, al final tuvimos que llegar al final de esto y, por ejemplo, y al final hay una libertad que es lo que, o sea, puede usted coger el enfoque que quiera. O sea, yo, por ejemplo, si yo soy historiador y si yo fuera historiador, pues seguiría un enfoque de hacer una historia, una historiografía católica. Yo no podría hacer una historia si no tuviera el componente católico, o sea, si no siguiera el modelo de Chesterton, aunque no sea historiador, o de Belloc, o de Christopher Dawson, yo es que es lo que seguiría, una historiografía católica. Eso es lo que yo no podría disociar la fe de la historia, eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Es que, bueno, se les contaba todo esto por el tema, porque es que ya nos estamos casi acercando hacia el final. O sea, ¿qué quieren que les diga? Es que la irresponsabilidad de esta señora es increíble. O sea, el caso de Christine no tiene nada de grandeza. O sea, y vuelvo a repetirles que el desastre final que le ocurre a Erlen es por culpa de Christine. O sea, o sea, al final, o sea, después de todas las hazañas que hace Erlen, incluso en el segundo libro, que parece que le pasa como al personaje de Jack Black en King Kong, que lo quieres matar y no hay forma de matarlo, y al final se muere de la forma más anticlimática posible, porque el señor se ha peleado con su esposa y la burra de su esposa le ha llevado a la muerte de forma miserable. Pues esto es lo que pasa aquí, que es lo que pasa aquí, que esto es desconcertante, que de verdad, si es que, Y bueno, al final, pues eso es lo que tiene. También vemos otro caso que es, por ejemplo, también va a morir la otra pareja, que es el prometido con el que le iba a casar el padre, Simon Darre, pero por lo menos también de una forma muy tonta. Si es que todo aquí pasa de forma muy tonto, es que son acontecimientos producidos casi por la fatalidad, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir. Y también vuelve a pasar otra vez lo mismo. Otra vez la iglesia vuelve a recelar. Es un sacerdote que se deja guiar un poco por las habladurías, los chismes, los cotilleos. Y el sacerdote de la localidad, pues ya no es como Eilif o Gunulf. O sea, es un sacerdote ya que es más, que no es el sacerdote, por ejemplo, que verde era mi valle, de Walter Pidgeon. O sea, aquí no es un sacerdote valiente y combativo que sale, es un sacerdote que se pliega más a la multitud, es más humano. O sea, al final tiene que venir el obispo. No sabes cómo se resuelve el asunto. Que eso es se supone que se meten en un lío con la iglesia y no sabes cómo lo resuelven. Siguen más o menos su vida como esto. Al final esto es lo que pasa y esto es lo que me ha dicho Copilot, que no sabemos por qué al final ya con los hijos ya casi colocados, o sea, algunos han acabado bien, otros han acabado mal, con los hijos ya casi, o sea, lo que hace esta mujer ya sin energías, al final ya pues ocurría, ya saben ustedes que una de las cosas que hizo, por ejemplo, el Fray Edwin era llevarla y ponerla, y al final es eso lo que pasa, que al final no se ofrece a Dios lo mejor, se ofrece al final pues los descartados, y es con eso con lo que tiene que hacer, por ejemplo, la gran obra de la Iglesia, o sea, esas mujeres que nadie quería, que eran o que tenían algún afecto físico, al final le ofrecemos lo peor y él es capaz, a pesar de todo, de obrar con lo mejor, o sea, de sacar lo mejor de aquellos descartados, de aquellos rechazados. Y eso yo creo que es una de las cosas, o sea, ya Christine pudo haberse unido a la iglesia porque era otra de las cosas que ocurría en esta novela. Podría haberse unido a la iglesia muchísimo antes, pero opta por no hacerlo. Optó por casarse con Erlen, con el desastroso matrimonio. Hombre, lo único bueno es eso, los hijos que le ha dado.
Maldita sea, tenías que haber dejado que Alar se llevase al niño, hombre. Al menos hubiera habido un poquito de emoción, un poquillo de salsilla. O me hubiera gustado ver a Erlen ahí desafiándoles y luego hubiera sido un alcahuete. O haciendo algo en Francia o en Inglaterra o eso. La peregrinación a Compostela o la cruzada, yo qué sé. Algo pasaría, alguna cruzada contra los lituanos, los vendos, los finlandeses, algo. Maldita sea. Pero bueno, vamos a ver, al final lo que pasa con esta mujer es que yo no lo sé, es que tampoco, porque Mika Baltari hay veces en que el personaje pues va por el camino de la increencia, de la posmodernidad, no sabemos si cree. Esto pasa, por ejemplo, con Sinué el egipcio, que algún día se le tendrá que dedicar un vídeo, una crítica y un vídeo en este canal. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Se le tendrá que dedicar una crítica y un vídeo en mi canal a Sigrid Undset. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Algo de eso se le tendrá que dedicar a Sigrid Undset. Mis bien hallados, perdona, al Sinué egipcio, eso es lo que se les quiere decir. Y a otros, ya se lo dedicamos a su obra maestra, que es para mí el sitio de Constantinopla, pues con Sinué, además mi amiga Joni M. Martin también me lo ha pedido, mis bien hallados suscriptores. Eso es lo que se les quiere decir. Y pues la mujer al final va a ingresar en un monasterio y se va a hacer religiosa. Y es cuando ocurre un suceso que si ustedes han visto la película del séptimo sello, yo creo que se lo explico todo. O sea, es que yo creo que, y esa es otra cosa que a mí también me ha dejado muy frío, el tema cómo acepta la... Yo no veo una mujer que sea religiosa, que la fe la haya fortalecido. Yo veo una mujer muy mundana, muy pecadora, muy temerosa. No veo que su fe la haya fortalecido en absoluto. O sea, al final, o sea, sí, vemos como, por ejemplo, llega la peste. Sí, se debe decir un poco como, y esto me lo dijo cuando leímos esta obra, Christine, hija de Labranche, creo que mi maestro y mi amigo, el profesor Manuel Fonseca, me dijo que estaba muchísimo mejor descrita. La peste de Milán, por ejemplo, del siglo XVII, de los novios, de Manzoni, ya sabéis, no es un escritor que me guste debido a su hispanofobia y su fascinación por haberse adherido a la unificación italiana, sobre todo lo de su yerno ya, el conde de Azeglio, en fin. Ya hablaremos un poquito de ese tema porque se va a tratar un tema muy interesante del que ya se les hablará. Podríamos tratar una novela que a mí me pareció malísima, como es Héctor Fieramosca. Supongo que algún día se podría tratar el tema, mis bien hallados suscriptores. Solo tendría que recuperar el pendrive donde la tengo y hablar de ella. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Pero bueno, o sea, vemos que, por ejemplo, van cayendo. Pero yo es que no veo que se haya sufrido una verdad. Yo no sé si ha sido porque verdaderamente cree o porque es una mujer que ya está simplemente agotada y que ya no tiene nada que aportar y que ya por eso se ha unido a la iglesia. O sea, no vemos el final, yo no veo la santidad, no veo lo que ha hecho. O sea, veo, no sé, yo sí que veo, por ejemplo, verdaderamente religiosidad en el personaje de Paul Selmer, por ejemplo. Sí que en La zarza ardiente, ahí sí que la veo. O, por ejemplo, en Santa Catalina de Siena, la biografía de la santa que le dedicó la escritora noruega. Ahí sí que veo, pero aquí no la veo. Me deja frío el gesto final. Es verdad que sí, que tiene ese toque inmarberniano, por ejemplo, pero no, es que no. O sea, al final yo sí, está bien, y la vida sigue y todo lo que quieran. Será, supongo que algún día se le podría hacer una crítica y una reseña a Vigdis, mis bien hallados suscriptores. Vigdis fue escrita antes de que Sigrid Undset se convirtiera al catolicismo, eso es lo que se les quiere decir. Pero es que me gusta, o sea, tiene todo lo que yo le pedía. Ojalá Christine, hija de Labran, se hubiera parecido más a Vigdis. Eso es lo que se les quiere decir. También me parece que, no sé si leí otro libro. De Buset he leído varias. He leído algunas novelas de la primera. A ver, Marta Ulie o Jenny no las he leído, pero otras no. Pero sí que le recuerdo que le leí una. Se tendría que mirar en Goodreads para ver lo que se le ha leído, mis bien hallados suscriptores. En cuanto a mi opinión personal, lo que se les quería decir, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que yo
que no descarto la tengo por ahí para leerla, Olaf Audunson, pero tengo la sensación de que me voy a encontrar. Olaf Audunson es una novela que va un siglo antes. Hay por aquí un tal Audunson que sufrió un proceso injusto que aquí se cuenta casi al principio y me gustaría saber si tiene. Quiero recordarles que en Olaf Audunson, al final de la novela, pues aparecen también Ranfrid y Labrans. O sea, que esta novela entronca con esta. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y eso sí que lo hace verdaderamente interesante la novela. Mis bien hallados escritores, y por eso supongo que tendré que leerlo. Bueno, habrán visto que es una novela que tiene sus luces y sus sombras. No me las hagan otra vez repetir. Yo ya les digo, no es una mala novela, pero considero que está sobrevalorada. Sé que mucha gente le va a desagradar la nota que se le va a poner a Cristina, hija de Labrans, pero lo siento, no considero que sea la mejor novela que se haya escrito nunca, ni creo que sea la mejor novela sobre el medievo que se haya escrito. Por ejemplo, Eifelheim, que yo creo que también la peste de Eifelheim está muy bien descrita allí, le da mil vueltas a esto. Yo es que de verdad, sé que a unos me van a matar. Pero Foch, ¿cómo se atreve a decir que Michael Flynn ha escrito una novela mejor que una premio Nobel y que una de las más grandes escritoras del siglo XX? Pues lo digo, con orgullo. Michael Flynn me ha gustado infinitamente más. Eifelheim que esto. Yo lo siento. Será una historia de ciencia ficción, habrá extraterrestres, todo lo que quieras, pero es que me gusta más. Así que, a ver, me ha gustado la religiosidad sincera. Si usted está buscando una novela pétrea, pero yo les quiero decir una cosa. Brian Moore, Susaku Endo, G.K. Chesterton, Graham Greene, o sea, hay incluso, es que vamos a ver, aquí no se trata de llenar páginas por llenar páginas, o sea, aquí te sobra. ¿Cuántas tienes? 1000 y pico, vamos a ver. Pues mira, tienes exactamente 1000. Tienes exactamente, vamos a ver, 1223 páginas, caballeros. No todo el mundo, no se trata aquí de llenar páginas, no eres mejor escritor por escribir. Es verdad que Juan Manuel de Prada dijo que si usted es un verdadero lector, pues no pasa nada por leer novelas largas. Claro, lo puedes hacer mientras escribas también como Juan Manuel de Prada, pero no todo el mundo tiene el talento de don Juan Manuel de Prada para escribir las maravillas que él escribe. Un set podrá ser todo lo novel que queramos. Yo creo que el caso de los escritores nórdicos, mis bien hallados y queridísimos suscriptores, se les va a decir una cosa. La mayoría están sobrevalorados y el mejor escritor que tienen, que es un finlandés, que se llama Mika Waltari, no ganó el premio. Pregúntense por qué. Era el mejor. Era el mejor con diferencia. Sí, yo le agradezco a Sigrid. Yo creo que no escribe malas novelas. Al azar ardiente, algún día supongo que puedo escribir una novela compensando compensando y pidiéndoles perdón a los fans de Unsi diciendo sí, por esta novela sí merecía el Nobel, por la zarza ardiente, pero esta no, esta me ha dejado muy frío, yo hay que reconocerlo, a ver, no es una mala novela, pero de verdad no es lo mejor del mundo. Y si la mayoría de mis lectores, yo creo que si le dan que si la leen, si pueden terminarla, me dan a dar a mí la razón, me duele en el alma. Por ejemplo, Sienkiewicz. Y no solo eso, y yo de todo lo que cabe, no considero que Sigrid Undse sea la peor, por ejemplo. Yo creo que es muchísimo mejor, yo creo que es mejor que Selma Lagerlöf, aunque Selma Lagerlöf, a Neil Holgersson le puse. Yo creo que de todas las escritoras con las que se compara, por ejemplo, a Sigrid Undset, por ejemplo, esta tal Karen Michaelis, no creo que a mí me guste la historia de una mujer de una mujer con menopausia, como aquí nos cuentan, o sea, los dramas de una mujer madura, como nos cuenta Karen Michaelis en la edad peligrosa, o por ejemplo Ellen Key, la escritora feminista modernista sueca. No creo que me gusten esas escritoras. Que son las con las que se ha comparado a la autora. En cambio, pues yo creo que, por ejemplo, dice Copilot que muy probablemente la que más me guste sea, y me ha dicho que una de las cosas que decía Plaza Janés aquí, en este tomo, es bien hallados y queridos suscriptores, es que Sigrid es que no hay ninguna escritora finlandesa famosa. ¿Cómo que no? Sally Salminen, que me han oído hablar, Sally Salminen y Katrina, me han hablado muy bien de ella. A ver,
También le he estado preguntando, por ejemplo, a Copilot acerca de escritores. Voy a decirles mi experiencia con la literatura. He leído algunos premios Nobel. Erving Johnson es una auténtica porquería, yo se lo he dicho. Ibsen no le soporto, yo considero que es malvado Ibsen. Es verdad que tiene el enemigo del pueblo y al enemigo del pueblo le salvo, pero Casa de Muñecas es horrible y la de Brockman, la de Borkman, uf, Dios, es de las peores obras de teatro que he leído en mi vida, inmoral, mala, encarna lo peor, o sea, es un hombre que está hecho para destruir la sociedad, lleva odio, es que de verdad, Ibsen, han intentado decirme cosas buenas de Ibsen y es que no ha podido, es que le odio, es que odio a Ibsen, lo odio, yo creo que el odio de Ibsen se lo debo en parte a Paul Johnson y a la maravillosa Intelectuales, que no sé dónde la tenga, a ver, Intelectuales, a ver, vamos a levantarnos mi tesoro, a ver. Intelectuales, ¿dónde los tengo yo? Intelectuales, maldita sea. No, pues vale, no me digas que no tengo intelectuales por aquí. Pues no, no lo tengo por aquí. Intelectuales de Paul Johnson. Ah, sí, miren, aquí está. Aquí está, Intelectuales. Yo creo que se lo debo a este libro, no creo que lo puedan ver, pero el libro que estoy... Claro, no pueden verlo, perdonen ustedes. No, la cámara no se lo muestra, pero el libro que estaba señalando, el que está detrás de estas colonias, de Obsession que me regala mi madre y que me gustan mucho. No soy muy de colonias, pero me gusta la colonia. Además, nos la regaló mi amigo José Luis Fanjul, por ejemplo, y nos gusta mucho, la utilizó mucho. Y mi madre me la pone. Yo es que tengo un gran problema y es que exudo demasiado hedor corporal debido a mis glándulas sudopíporas. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pues esa, yo creo que se debe gran parte de mi odio por Ibsen se debe muchísimo se debe a lo que me dijo Ibsen. Y yo, Bjoster Björnsson tampoco me gusta. Creo que si hubieran ustedes mi crítica de Hombres del Norte, habrán visto la opinión que yo tenía de Björnsson. Yo le he leído, le leí El muchacho de buen tipo y me gustó, pero luego le leí otra que me pareció horrible. A mí el socialismo, las revoluciones, eso no, que es que no es para mí. Luego, Werner Heidenstam, le leí los paladines de Carlos XII, horrible, por favor. Por favor, teniendo a Sienkiewicz y la trilogía polaca, no lean eso, por favor. Es malísima la de los paladines de Carlos XII. Y no es la peor, a esa le puse 2 estrellas sobre 5, pero hombre, Jensen le he leído La caída del rey. ¡Oh, Dios! ¡Qué mala la de Jensen, Dios! Ya vieron mi opinión sobre, por ejemplo, Halldór Laxness, el premio Nobel islandés. Yo es que quiero convencerles una cosa y Copilot me lo ha dicho. Por favor, no se dejen de deslumbrar por los títulos y por los premios. Y al final, guíense de sus gustos personales. Ustedes saben tanto de literatura como lo pueden saber los escritores y los críticos. Ustedes son el mejor juez para juzgar un libro. Es lo que les guste a ustedes. Yo, por ejemplo, a ver, La campana de Islandia, bueno, le doy un 2,5 sobre 5, o sea, un cinquito. Pero oye, de verdad que mi amigo el profesor Manuel Fonseca me dijo que la estación atómica era un panfleto ateo y le creo. Y Copilot me lo ha asegurado. O sea, que es un escritor que la fe católica se le apaga. Empezó muy bien y ya está. Tiene una también que sí que habla del catolicismo, pero no, Halldór Laxness tampoco creo que les puede gustar, que les pueda gustar a todos ustedes. De Werner von Heidenstam sí, bueno, si les gusta la literatura nacionalista, pero de verdad, no. Vamos a ver, porque aquí hay algunos escritores que me ha recomendado. Aquí he estado preguntándole también a Copilot, por ejemplo. Se les ha estado preguntando a Copilot, por ejemplo, de algunos escritores de Bugge Mahart. Este no me ha dicho nada. De Synnøve Christensen, Sigurd Christensen, Hans Gullmeiden, de este me lo ha recomendado. Chrisman Gudmundsson me ha recomendado y me ha dicho que está muy cercano está muy cercano a las sagas nórdicas. Per Olok Estron también me lo ha recomendado. Irina Suborova es un poco triste porque te habla de los ambientes rusos, pero puede ser un poco triste. Sally Salminen me la ha recomendado mucho. Y esta les puede gustar, la de Arvid Birlight. Si les gusta a ustedes las novelas críticas con el
con el comunismo, habla mucho de esto, de guerras contra los comunistas. Muy posiblemente este autor sea nórdico. Shilampa me ha dicho que es otro premio Nobel. Este no lo he leído, tengo por ahí sus obras completas, pero me ha dicho que es muy lento. Me ha recomendado, y esto se lo debo decir a todos ustedes, a Franz G. Bergson. Ah, por cierto, antes vamos a hablar de Pars Lagerbies. Pars Lagerbies tiene obras que son muy buenas, y otra, yo le he leído un relato corto que me gustó muchísimo sobre un ascensor que baja al infierno, y luego le he leído otra, pero vamos a empezar por lo malo. Barrabás es que es muy flojita. Si ustedes la comparan con la maravillosa película de, de Fleischer, de Richard Fleischer, con un guión maravilloso de Diego Fabri, el mismo que hizo Proceso a Jesús, sobre unos judíos que van a representar, por ejemplo, el proceso a Jesús. Pues yo creo que pues es que es muy inferior la obra. Es que es como leer una especie de Baltari, pero malo. La de Barrabás. Por ejemplo, sí que me han recomendado la de Mary Corelli. Por ejemplo, Mary Corelli es mucho más folletinesca, más novelera, más victoriana. Eso es lo que se les quiere decir. O tardovictoriana. Esa puede que les guste un poquito más. O sea, la historia de Barrabás, cómo se enamora de la hermana de Judas Iscariote. A ver, no es muy creíble, pero puede que les guste. A mí me la ha recomendado Copilot. O sea, sí, ya sé que. Pero es que yo lo que hago es eso. Libros que yo no puedo llegar, pues lo tengo que recurrir a otros. Víctor Rydberg también me lo han recomendado. Me han dicho una novela del siglo XVI, pero Víctor Rydberg tiene otra donde se habla de la persecución que sufren los paganos a manos de los cristianos. Y aparte que otra cosa, que yo soy católico, o sea, si va a hablar bien de la Reforma, lo siento, pero no cuente usted conmigo. Yo soy un católico furibundo y todo lo que huela a la Reforma lo detesto. Sí, yo estoy de acuerdo en el ecumenismo siempre y cuando el ecumenismo acabe con la vuelta a Roma. Eso es lo que se les debe decir. Si acabamos con la vuelta a Roma, maravilloso. Vuelva, enhorabuena y me siento a hablar con usted. Pero si usted no tiene intención de volver al seno de la Santa Iglesia Católica Apostólica, no tenemos nada que hablar. Usted persistirá en el error. Eso es lo que se les quiere decir. No les va a gustar lo que pienso, pero es lo que pienso. De Pars Lagerbies, pues yo la que les recomiendo y que me gustó mucho y que yo creo que debe de ser muy parecida, por ejemplo, a Bomarzo de Mújica Lainez. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. El enano fue la que más me gustó. La del verdugo no me gustó nada, por ejemplo. La de Blodelin. Pero bueno. Y ya, pues oye, yo creo que ya hemos hablado de escritores que me ha recomendado, por ejemplo, Zhang Yilou. Zhang Yilou yo sí que le he leído personalmente, mis bien hallados escritores. La primera y la segunda de El Caballero Templario no están mal, pero la finalización me decepcionó muchísimo. Creo que, aparte que es demasiado descriptivo. Ove Nausgaard me ha recomendado, por ejemplo, Olaf Dunn. Me ha hablado de un escritor llamado Olaf Dunn, que es también muy interesante. Yo le dije que el escritor perfecto para mí sería un escritor que tenga la calidad literaria de Baltari, su carga existencial, que tenga, por ejemplo, el tono mítico, por ejemplo, de Selma Lagerlöf, por ejemplo, y también el catolicismo de Sigrid Undset. Me dijo que el escritor que se acercaba más a lo que yo le pedía, atención, es J.R.R. Tolkien, o sea, John Ronald Reuel Tolkien, de verdad, no les estoy contando un cuento. Era cuando les pregunté, ¿qué escritor se acerca más a esto? Pues mira, John Ronald Reuel Tolkien. Me dijo una cosa, que lo que le fallaba a uno lo tenía el otro, la literatura nórdica. Eso es lo que. Y yo creo que una cosa, que la literatura nórdica en general, salvo por el gran Mika Baltari, yo creo que está muy sobrevalorada, y es así. Por cierto, tenemos que hablarle también de Satu Baltari, la hija del gran Mika Baltari, que me han recomendado también sus novelas y también creo que llevaba la carga existencial y que su padre fue su confidente. Es muy interesante también tener en cuenta eso, y te habla pues eso, de la Europa de la posguerra. Es muy interesante el caso de Satu Baltari y yo creo que deberíamos, por ejemplo, hacerle ese reconocimiento a la hija del gran Mika. La que me ha recomendado muchísimo es la de Franz G. Bergson, en este caso la historia de el Rojo. Lo editó hace mucho tiempo la editorial Edasa, la tengo por ahí para leer. Ya se les contará a todos ustedes porque sí que tengo muchas ganas de leer la historia de Longship. La recordarán ustedes la de el Rojo porque hay una película llamada así, Longship,
donde el protagonista no es Orm, sino Rolf, el hermano, o sea, y es donde buscar una campana, es engañar a los musulmanes para encontrar una campana. Si les gustan también estos relatos, cojan al escritor americano, que también era un gran admirador de Jensen, a Paul Anderson. Paul Anderson creo que es el escritor también ideal. No es católico, pero creo que en algún momento sí que estuvo pensando en convertirse, y en alguna novela como Tres corazones, tres leones, por ejemplo, es muy católica. Incluso en La nave del millón de años hay un personaje católico muy simpático, Gianotti, que leyó a Chesterton, el penúltimo relato. O sea, es también muy interesante. Me ha recomendado también a Zacarías Topelius, del que ya hablamos cuando en Cartas finlandesas, de Zacarías Topelius, el escritor finlandés. Ove Nausgaard me ha recomendado también, eso es lo que se les quiere decir. Y de los católicos, pues me ha recomendado, por supuesto, a Torni Lindgren. Eso sí, me dijo que la que yo leí, Betsabé, era muy mala y me dio la razón. Luego me ha recomendado a John Fosse y ojo, y este yo creo que es un escritor para apuntárnoslo. Me ha recomendado a Eric Barden, al obispo Barden. Me parece que, no sé dónde lo había, no sé si era Encuentro, Rial, no me acuerdo, pero Barden, o sea, algún día tendré que, ya saben, este obispo cisterciense que pasó, me lo ha recomendado. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Quizá tengamos que echarle un vistazo, mis bien hallados suscriptores. Y bueno, espero que esta crítica haya sido de su gusto, espero que les haya gustado esta introducción por la actual literatura nórdica. Creo que todo lo que Roy Jacobsen, sí, me dijo, había otro escritor llamado Roy Jacobsen, me parece, que era noruego, o sea, me recomendó. Y un tal Niemi, sí, un tal Niemi, Michael Niemi, sí, también me lo ha recomendado. Yo creo que yo creo que mis críticas han mejorado mucho visitando la IA. Sí, ya sé que esto es hacer trampas como hacía Harry Potter en El Príncipe Mestizo con el libro que había escrito Snape. Pero bueno, oye, ¿qué quieren que les haga? Yo tampoco puedo conocer toda la literatura y yo creo que también es bueno conocer, ya verán, porque yo creo que mis críticas ahora que ya sé cómo utilizarlas, puede mejorar mucho y podemos aumentarla. Y al fin y al cabo de lo que se trata de esto es de que un libro te lleva a otro y un otro y otro a otro, y es así, mis bien hallados suscriptores. No se preocupen ustedes. Y por último, pues eso. Espero que este recorrido por la literatura les haya gustado. Por favor, darle las gracias a los nuevos suscriptores. Yo creo que se los debo a Honey M. Martin. Mi deuda con ella es eterna, y darles las gracias. Y por favor, compartan este vídeo con los suscriptores. Suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes, compártanlo con sus amigos y las personas que les puedan gustar. Y hablarles de ¿cuál va a ser mi siguiente vídeo? Pues pues yo ya les voy a decir mis dos siguientes vídeos. Mi siguiente vídeo, mis bien hallados y queridísimos suscriptores, va a ser la obra de teatro que tanto gustó a mi Juan Manuel de Prada, Seréis como dioses, de Gustave Thibon. Se va a hablar de este libro. Ya me trataré de informar más de Gustave Thibon para hablarles. Y luego tengo una muy buena noticia. Después de mucho tiempo se ha podido escribir por fin una crítica en Goodreads. A ver, no he podido hacer esa historia del Peplum que yo quería hacer, pero ojo, pero sí que he podido terminar la de los últimos días de Pompeya. Después de Seréis como dioses, que muy probablemente la suba mañana al canal, mi siguiente crítica será los últimos días de Pompeya. ¿Se acuerdan que les dije que durante la Semana Santa a mí lo que más me gustaba era ver películas católicas, no era tanto ir a las procesiones, sino ver peplums católicos y leer novelas católicas? Pues este caso, debido al mal sabor de boca que me dejó Pompeya de Robert Harris, se leyó Los últimos días de Pompeya y por fin la he terminado. Espero que el resultado sea de su gusto. Nada más, espero que este vídeo haya sido de su agrado y que Dios les guarde a todos mis suscriptores.